Bloc de notas. Bien, y como adelantábamos en el inicio del programa, hoy estrenamos otro ciclo de charlas sobre fotografía. Ya tuvimos a la gente del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y hoy nos toca recibir a Mauricio Bruno, responsable del área de investigación del Centro de Fotografía de Montevideo, que para esta primer columna, primero vamos a hablar un poco de tal vez, Mauricio, para introducir, para quien no sepa, qué es el CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, pero nos vamos a estar centrando en la publicación titulada Historia de la Fotografía en Uruguay. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, como decíamos, primero tal vez introducir un poco de qué se trata el Centro de Fotografía, cuál es su visión, cuál es su misión. Bien, el Centro de Fotografía es una unidad de la Intendencia de Montevideo, concretamente forma parte de la División de Información de la Intendencia de Montevideo, y se dedica a trabajar sobre la fotografía en diferentes sentidos, como buscando cómo podemos, a partir de las imágenes en general y de las fotografías en particular, generar elementos, herramientas, relatos, imágenes que permitan de alguna manera pensar sobre la identidad de Montevideo, del Uruguay, y también poder expandir a partir del trabajo mediante libros, exposiciones, talleres, charlas, o sea, diferentes formas de abordar lo fotográfico, herramientas que nos permitan de alguna manera relacionarnos de una forma más consciente con este mundo de imágenes que nos rodea por todos lados. Es como ya casi que un lugar común de los últimos años hablar de este mundo saturado de imágenes en el que vivimos. Entonces, a partir de eso, una de las cosas que nos importa trabajar es justamente generar o poner a disposición del público formas de relacionarnos con las imágenes que nos permitan de alguna manera interpelar mejor eso que está pasando en relación a las imágenes. Y eso a partir de diferentes actividades que pueden ir que van desde la gestión de archivos fotográficos. En el CDF custodiamos un archivo de fotografías compuesto por donaciones y también por imágenes propias de la Intendencia, o sea, imágenes generadas por la Intendencia a lo largo del tiempo, de aproximadamente unas 200.000 imágenes, y que tiene como el fin de poder de alguna manera acercarnos a la memoria, a la identidad, al pasado del Uruguay y de Montevideo, pero a partir de ese núcleo inicial que fue, digamos, la gestión del archivo fotográfico, y capaz que muchos conocen las imágenes que desde el año pasado están en dominio público y pueden descargarse libremente del catálogo online del CDF. Ahí están circulando últimamente mucho porque ya al poder bajarlas en alta también se está dando un poco la particularidad de la gente, las usa mucho más, las interviene, como estamos viendo un gran uso de esas fotografías. Digamos que a partir de esa tarea de custodiar un archivo institucional propio de la Intendencia se fueron desarrollando múltiples actividades que parten desde hacer exposiciones tanto en la sede del Centro de Fotografía, que es el 18 de julio entre Convención y Andes, donde antes funcionaba el Bazar Mitre. Ahora estamos cerrados por razones de pandemia, pero ahí funciona el CDF. Y también en el espacio público hay varias fotogalerías en varios lugares de Montevideo donde hacemos exposiciones. Y bueno, lo mismo también con la parte de publicaciones. Justamente vamos a hablar de un par de libros que tienen que ver con la política editorial del CDF, y también muchas otras actividades relacionadas a la fotografía, en este sentido de tratar de pensar a la fotografía como un lugar del cual se puede llegar de muchos lados, tanto de quienes son especialistas, quienes solamente les interesan por una cuestión más anecdótica o de divertimento. O sea, pensar en eso de la fotografía y cómo nos permite relacionarnos en múltiples aspectos. Bien, Mauricio, y como decía, sí. Adelante, eso Juli. mismo que como decíamos, vamos a estar conversando sobre una de las muchas publicaciones del CDF que fue editada en su primer tomo en 2011, que se llama Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales. Contanos un poco acerca de la publicación. Bien, esa publicación parte de otra de las líneas de trabajo del Centro de Fotografía, que es desarrollar un espacio de investigación en relación a la fotografía, con la idea de poder también expandir lugares en el Uruguay que se dediquen a investigar la fotografía desde muchos lugares. El CDF desde sus inicios tiene un espacio dedicado a la investigación sobre fotografía, y en vínculo con la Universidad de la República, particularmente con el Departamento de Historia del Uruguay y la Facultad de Humanidades, hace unos 10 años, 11 años, se generó este proyecto de tratar de hacer una investigación que pudiera ver la historia de la fotografía en Uruguay desde su llegada en 1840 hasta fines del siglo XX, un poco con la intención de hacer como un gran mapa de qué pasó con la fotografía en Uruguay.
sea, la idea de este proyecto, que bueno, contó con una participación de un grupo grande de historiadores e historiadoras, del cual, bueno, además de mí, que yo fui uno de los autores y coordinadores, Magdalena Broquetas, que fue quien coordinó el proyecto desde el inicio, Isabel Shebor también de la universidad, Alexandra Novo del CDF, Clara Bonsanten, que también pasó por el CDF y hoy trabaja en la universidad, y otro grupo grande también de ayudantes de investigación que trabajamos relevando muchos archivos del Uruguay, muchos archivos históricos de fotografía, con la intención de poder trazar un gran mapa para saber cómo se había usado la fotografía en Uruguay a lo largo del tiempo. Por eso esto que aparece en el título, que se ve usos sociales de la fotografía o usos y funciones de la fotografía, un poco lo que nos interesaba en esos dos libros, que, bueno, como decían, el primero se editó en 2011 y se reeditó el año pasado porque estaba agotado desde hace mucho tiempo, y el segundo se editó hace unos 2 o 3 años. Uno abarca, digamos, siglo XIX básicamente y principios del siglo XX, y el otro abarca siglo XX en general. La intención de eso era ver qué cosas había generado la fotografía en lo social. No solamente pensar en esa cuestión de qué nos muestra la fotografía de la realidad, que quizás es como a lo que más estamos acostumbrados cuando pensamos en la fotografía, ¿no? Esa idea de que la foto nos muestra algo que sucedió indefectiblemente, nos permite acercarnos al pasado, nos permite acercarnos a una realidad, incluso nos aporta información sobre cosas que suceden a la cual no podríamos llegar por otras vías, de ahí que la fotografía muchas veces es usada como documento irrevocable, como prueba, como testimonio. O sea, tener en cuenta eso, pero además pensar en qué cosas hacen las fotografías sobre lo social. Porque el usar la fotografía por las personas genera efectos sobre la realidad que luego también van provocando cambios en esa realidad. Entonces, de ahí fue un poco nuestro interés en abordar las diversas dimensiones que aparecen en esos libros. Como ven, abordamos desde el retrato fotográfico en el siglo XIX, pensado sobre todo desde el punto de vista de cómo, cuando llega la fotografía a Uruguay en 1840, estamos pensando que la fotografía se presenta públicamente en Francia en 1839, en septiembre de 1839, y rápidamente llega a Montevideo, o sea, 6 meses después de presentada en Francia una corbeta francesa que estaba haciendo una vuelta al mundo, un viaje de estudios, de alguna manera llega a Montevideo y trae la primera cámara fotográfica. Rápidamente se expande en Montevideo una cultura fotográfica que en gran medida, en principio, es usada para la retratística, o sea, para la generación de imágenes de las personas que antes quizás se generaban por otras vías. Mauricio, ustedes señalan justamente acá en el trabajo, ponele en la intro de lo que fue la exposición también que hicieron de la historia de la fotografía y sus usos sociales, como los estudios fotográficos que tenían como esta misión de retratos y esto que estabas diciendo se transforman en espacios de sociabilidad también, ¿no? Donde se iba a socializar. Sí, son lugares de encuentro, o sea, Claro. En principio la fotografía estaba hecha más bien por fotógrafos viajeros, eran personas que recorrían varios países, iban con la cámara, se instalaban en un edificio de altos donde pudiera entrar mucha luz, montaban estudios bastante precarios en un comienzo, y luego cuando agotaban el mercado fotográfico de cada ciudad, pongámosle Montevideo, Buenos Aires, Rosario, iban viajando por la región, se iban a otra ciudad y volvían a ofrecer sus servicios. Pero digamos que hacia la década de 1860 aproximadamente, ya luego de unos años en los cuales la fotografía como se está instalando en la realidad, empiezan a aparecer grandes estudios fotográficos que son como grandes tiendas de alguna manera que tienen como gran renombre en la sociedad. Entonces las personas ahí iban a generar su retrato, que se empieza a transformar en una práctica social muy extendida, sobre todo a nivel de la burguesía ascendente en ese contexto, que comienza a usar su imagen como un símbolo de estatus y de importancia social. Pensemos que las fotografías que se tomaban en ese contexto siempre buscaban representar a la persona acompañada de los elementos que más podían ensalzar su estatus social, como las bibliotecas, los libros, las vestimentas suntuosas, las joyas, todos los elementos que pudieran probar de alguna manera el nivel social de esas personas. Y luego esas fotografías se intercambiaban muchas veces en álbumes. Existía alguna cultura de alguna manera que tiene algunos puntos en contacto con el uso que hoy hacemos de la fotografía mediante redes sociales, ¿no? O sea, digamos, hoy en Instagram, por ejemplo, todos tenemos quizás a nuestros amigos o seguimos a nuestros amigos y seguimos a famosos de alguna manera. Los álbumes fotográficos en ese contexto tienen un uso similar, en el sentido que las personas acumulan sus fotografías, acumulan fotografías de sus amigos, prueban con esos álbumes que están en contacto con tal y cual, o también acumulan fotografías de actores famosos, de políticos. De alguna manera la fotografía va como nucleando esos espacios de intercambio entre lo social, sobre todo en ese momento de principios o de mediados del siglo XIX,
de las clases más altas de la sociedad, porque estamos hablando de un procedimiento todavía muy caro. Pensemos que la fotografía, cuando en la primera década de llegada a Montevideo, en 1840, hacerse un daguerrotipo, que era el procedimiento fotográfico, el primero que se expande, que es una fotografía que se hace sobre metal, que tiene la particularidad de que es positivo y negativo al mismo tiempo, dependiendo de cómo uno lo mire y cómo afecte la luz. Era un procedimiento tan artesanal y para el cual se precisaba tanto conocimiento y además tantos materiales caros que el valor de hacerse un daguerrotipo, dicen algunos investigadores e investigadoras, podría ser el equivalente a comprarte un terreno de 400 metros cuadrados en el Montevideo de 1845, de alguna manera, o al sueldo entero de una persona que trabajaba en un comercio. Entonces eso nos habla de la poca gente que en un principio podía hacer esas imágenes y de lo circunscrita que estaban. Por eso también otra cosa que nos interesaba estudiar en esa investigación es la técnica, la materia de la fotografía. Cómo a medida que las investigaciones van avanzando y se empieza a desarrollar la posibilidad de hacer fotografías en soportes como el papel o el plástico, en soportes más baratos, se empieza a expandir una cultura fotográfica que empieza a abarcar a las clases medias y luego ya en el siglo XX tiene como un poco más de llegada hacia lo popular. Esto igual de todas maneras siempre es bueno recordar que la fotografía, quizá para hablar de una realidad en la cual casi cualquier persona puede tener una cámara de fotos y tener fotografías de sí mismo, estamos hablando quizá de los últimos 20 años y de que los celulares tienen cámaras, de alguna manera. Hasta hace los años 80 todavía, quizá recién ahí, los años 80 del siglo XX, digo, empieza a aparecer esa idea de una cámara por familia, la cámara barata, de alguna manera que se expande esa costumbre. Como yo cuando era chico en los 90 tengo el recuerdo de que la cámara de fotos, por ejemplo, la manejaban mis padres y no me dejaban tocarla porque hacer una foto era para el cumpleaños, para, no sé, la Navidad y cosas así, pero no era como una cultura tanto como es hoy, que sí, que está esta cuestión de que todo el mundo tiene el acceso a hacer fotografías de lo que quiera casi que permanentemente. Y con el celular también hubo un cambio de paradigma, ¿no? Con la llegada de la fotografía digital y en particular de los celulares también como que no solamente ahora cada persona pasa a ser capaz de hacer fotografías, sino que además se perdió un poco también como esa sensación de momento único de tomar una fotografía, que tenías que calcular muy bien para no gastar ese número limitado que un rollo te ofrecía, sino que un poco se banalizó, si se quiere, la imagen, por lo menos a nivel popular y en su uso doméstico. Sí, en realidad, con respecto a eso hay muchas discusiones sobre qué tanto ha cambiado lo digital con respecto a las prácticas de la fotografía, pero a veces creo que también se tiende a creer que la introducción de lo digital, que sí creo que ha provocado cambios, sobre todo en la cantidad de imágenes que se producen, provocó una alteración tan fundamental con respecto a la fotografía que quizá eso a veces nos hace olvidar cosas que siempre existieron en la práctica fotográfica. Por ejemplo, esta idea de que hay una idea que a veces se maneja mucho, de que antes las fotos se hacían para recordar y hoy se hacen para intercambiar. Esa idea de que, bueno, antes uno sacaba una foto, la guardaba como un objeto preciado y hoy la función principal de la foto es casi sacar la foto, mandarla a un grupo, muchas veces de WhatsApp o subirla y después esa foto probablemente uno no la vuelva a ver, desaparece completamente. Pero hay que pensar también que si bien esto obviamente lo digital lo expandió de una manera notable, la fotografía o quienes inventaron, quienes imaginaron, quienes tenían el deseo hacia 1830, 1840 de crear estas imágenes que de alguna manera, como ellos pensaban, se dibujaban por sí solas, esa era un poco la magia lo que buscaban, también tenían la ilusión de copiarlas mucho y de reproducirlas y de expandirlas. O sea, estaban como esos dos deseos, que la realidad se dibujara por sí sola y por otro lado que eso se pudiese multiplicar. Eso siempre estuvo, la viralización de alguna manera estaba en el origen, en la esencia de la práctica fotográfica. Incluso en los primeros tiempos de la fotografía, a veces se dice que los derechos de reproducción de las imágenes eran más caros que las propias imágenes. O sea, una persona fotografiaba un paisaje de París, de alguna manera, y quizá el objeto original era mucho menos caro, finalmente, que el derecho a poder copiar esa fotografía en litografías, en otras imágenes, y poder venderla, poder hacer negocio con eso, que fue un poco lo que siempre estuvo en el origen de la fotografía. El intercambio de imágenes, de alguna manera, siempre fue un poco lo que estuvo en el origen. Incluso la palabra fotografía, tal como hoy la conocemos, se empieza a usar casi que comúnmente cuando existe la posibilidad de hacer la copia del negativo al positivo. En los primeros años de la fotografía, cuando el primer procedimiento que se popularizó, que era este que les mencionaba, el daguerrotipo,
era un procedimiento que no permitía hacer copias. Solamente uno tenía una imagen y de esa imagen no podía volver a hacer una copia fotográfica. Sí había otras formas de hacer fotografía que se podía, pero tenían calidad menor, entonces no se terminaban expandiendo. Ahora, si a 1860, cuando se empieza a popularizar la idea de que uno hace un negativo y de ese negativo uno hace tantas copias como quiere, ahí empieza a aparecer la palabra fotografía como algo que se distingue de esa cosa de la daguerrotipia o del daguerrotipo que era lo anterior y que no permitía la copia. Mauricio, ¿dónde podemos acceder a la publicación? La publicación, hoy, bueno, se vende en el Centro de Fotografía, que lamentablemente como estamos cerrados ahora por pandemia no se puede acceder allí, pero también se puede ver los dos libros, la versión online completa, que están colgados de la página del Centro de Fotografía. Ustedes entran en la parte de ISU, donde están todos los libros, y ahí van a encontrar todos los libros que publica el CDF. Desde ahí se pueden consultar estos dos, que como les mencionaba, el primero abarca de 1840 a 1930 y el segundo de 1930 a 1990. Bien, Mauricio Bruno, responsable del área de investigación del Centro de Fotografía de Montevideo, en esta primera columna del CDF. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.